Capítulo 18. 3 días después de ser llevado el padre Esquivel preso a Asunción, a donde lo siguió Leopoldina, la casa parroquial, que había quedado al cuidado de Amancia y Panchita, fue asaltada y estas dos violadas por los asaltantes. Enseguida corrió la voz de que los autores del hecho habían sido Alonso Gamarra y Apolinario Ortiz. Así que Alonso Gamarra al final se salió con la suya, le dijo Casimiro a Adelina al enterarse del suceso. Agarró por la fuerza lo que el padre Esquivel le negó. Yo no quisiera estar en el lugar de Gamarra cuando vuelva el padre Esquivel, le respondió Adelina. Pero vos vivís en la luna, ni te das cuenta del momento que estamos viviendo. El curita ese o se pudre en la cárcel o un día desaparece para siempre. Más tarde se supo que los asaltantes fueron 4, y que no solo habían abusado de las mujeres, sino que rompieron todos los muebles a hachazos. A medida que los más dispares e inverosímiles rumores sobre el asalto llegaban a la casa de doña Amelia, traídas en el pico por Adalberta y su hijo en un ir y venir de la calle a la casa y de esta a aquella, como aves que construyen su nido, el pánico de Florino aumentaba. Ya no lo hacía ningún efecto los calmantes que le había dado Indalecio. Esta noche nos toca el turno a nosotros, repetía yendo de una pieza a la otra y saliendo a la galería, para volver a las habitaciones sin detenerse un instante, y si por si acaso se sentaba nerviosamente en la primera silla que encontraba al paso. Enseguida se levantaba como si estuviese llena de alfileres, bebía whisky tras whisky y tomaba un calmante tras otro. Su rostro demacrado y pálido lo cubría una barba de varios días. Por las noches no dormía en la casa, sino en un catre, en el patio, oculto entre los bananales, para no ser sorprendido si lo asaltaban, pero tampoco podría conciliar el sueño allí, porque su imaginación temerosa, sobreexcitada, transformaba los ruidos nocturnos en pasos y movimientos humanos. Lo peor era que insensiblemente les iba transmitiendo su temor y zozobra a su madre, a su tía Nemesia y hasta la misma Mariana, a pesar que ésta buscaba de tranquilizarse, diciéndose que el asalto y la violación de Amancia y Panchita no era una venganza política, sino personal de Alonso Gamarra, que por lo visto no le había perdonado al cura su fracaso amoroso con Amancia. Yo tengo que irme a Asunción y esconderme allí ahora. Ustedes mismas van a estar más seguras sin mi presencia, le dijo Florino a su hermana en una de sus tantas conversaciones sobre el tema obsesionante. Filomeno me conoce como político, ve en mí el ex diputado de la oposición. La llegada de Octavio le va a dar el pretexto para apresarme, para aplicarme el golpe de gracia. Mientras así hablaba, no cesaba de caminar. Sus facciones se alteraban continuamente con los gestos más extraños e inesperados. Me rompo la cabeza pensando en casa de quién puedo ir a Asunción. De súbito su rostro se animó con una expresión de alegría. Por lo menos esta noche no duermo aquí. Voy a dormir en casa de Indalecio. Mariana permaneció callada. No atinaba con la palabra o con un argumento conveniente que tranquilizara a Florino. No podía negar que el peligro existía, eso lo veía hasta los más ciegos. El desamparo en que se encontraban también. Hubo un momento en que Mariana temió que su hermano, en su desaparición, para terminar con su pánico, fuera a la comisaría y lo balease a Filomeno. No bien cerró la noche, Florino salió por los fondos de su casa y metiéndose por unos yuyales, entró en la de Indanecio, que dio un salto hacia atrás. En cuanto se repuso, notó que Florino estaba al borde de un colapso nervioso. Sus ojos tenían un mirar febril y extraviado. Vengo a quedarme por esta noche en tu casa. Tengo el presentimiento de que asaltarán la mía para matarme y aprovecharán para violar a Mariana. Mariana es un verdadero bocato di cardinale para esos negros calentones como Alonso Gamarra y Apolinario Ortiz. Indalecio lo invitó a sentarse y le ofreció un vaso de whisky. Florino tomó el vaso con sus manos temblonas, se bebió 2 grandes tragos, uno tras otro, y con el whisky chorreando por la barbilla, continuó hablando desordenadamente. Si Octavio hubiese atendido los consejos de nuestros grandes, hoy no estaría
comprometiendo a toda la familia en esta aventura. Él quería que siguiera su brillante trayectoria política y revolucionaria, porque un verdadero revolucionario fue mi padre, pero al estilo nuestro. La lucha cara a cara y a pecho descubierto. Octavio es un revolucionario extranjerizante, que emplea el crimen, la traición y la deslealtad en su lucha. Quedándome contigo, Indalecio, evitaré que asalten mi casa, pero no me quedará nada más que esta noche. No quiero comprometerte a vos, mi salvación y la de mi familia está en que me vaya a Asunción. Pero, ¿dónde voy? En lo de Sixto Méndez ni hablar. Se interrumpió para servirse más whisky, que bebió ansiosamente. Quiteria me recibiría con los brazos abiertos, pero Sixto no nos puede ver, y Quiteria le tiene un miedo terrible. No se va a atrever a recibirme sin su consentimiento. ¿Dónde ir? Tras una pausa en que sus ojos giraron por todos lados, como si esperase ver saltar a alguien entre las sombras, volvió a hablar, pero parecía que se hablaba a sí mismo, como si estuviese solo. He perdido el contacto con mis antiguos amigos, muchos de los cuales han huido al extranjero después del fracaso de la revolución del año pasado. Indalecio levantó la mano para indicarle con un ademán que cortase ese vano parloteo, ese desenfrenado e interminable soliloquio. Podrías pedirle ayuda a don Ezequiel. Él tiene un lugar ideal para esconderte. Un aljibe, dijo Indalacio. Sí, él te metió en esto, es su deber ayudarte. Es ese anarquista de Octavio el que me metió en esto. ¿Con qué derecho le voy a pedir a don Ezequiel que me ayude? Indalecio se levantó y dijo, pensá dónde vas a parar en Asunción, porque yo ya encontré la persona que te va a llevar escondido. Se lo voy a pedir al mayor Heliodoro Arce. Él suele salir a la madrugada. Sos un genio, Indalecio, gritó Florino, saltando de su asiento, dominado por una alegría incontenible. Su júbilo era casi infantil. Esto es un milagro. Estaba metido en una ratonera y de repente la ratonera se abre. Es para no creerlos. Mientras Indalecio se encaminaba a casa del mayor Arce, para combinar la mejor forma de sacarlo a Florino de Aregua, sin que nadie se enterase. Este, invadido por la alegría y la felicidad, no podía estarse quieto un segundo. Si antes el temor y la inquietud le hacían ir de aquí para allá, ahora una alegría febril también lo hacía caminar sin descanso de un lado para otro. Mañana estaré en Asunción, lejos de Filomenos y sus capangas. Mi idea la salva a mamá, a tía Nemesia y a Mariana. En Asunción ya encontraré dónde esconderme. En cuanto llegue, le hablaré a Quitería por teléfono. Los amigos que hubiesen podido ayudarme, como Marcelino Varela, Buenaventura Candia, Isabela, Edelmiro, están todos desterrados. Si esta noche asaltan la casa, no me encontrarán. Seguramente que lo harán esta noche. Tengo un presentimiento. Mis presentimientos no suelen engañarme. Esa noche que yo me fingí enfermo en Fortín, Francia, pura no tomar parte en esa operación nocturna, dirigida por el capitán Ibarra. El corazón me decía que fracasaría, y así sucedió. El capitán Ibarra, con todos sus hombres, fueron aniquilados. Esta noche el corazón me late igual que aquella noche. Indalacio volvió diciendo que todo había quedado arreglado. Traía en la mano una pequeña valija. A la vuelta se le había ocurrido pasar por casa de Florino para ponerle al corriente a Mariana del viaje de su hermano a Asunción. Entonces aquella cargó apresuradamente en una valija de mano algunas mudas de ropa y se la dio. Florino se acostó en el catre e Indalacio en la cama, el que durante largo rato no pudo conciliar el sueño por culpa de Florino, que se pasaba dando varias vueltas y más vueltas en el catre. Iba ya a dormirse cuando un crujido del catre más fuerte que los otros lo despertó. Abrió los ojos y vio que Florino se levantaba y se dirigía hacia la heladera. Oyó que la abría y tras esto llegó a sus oídos el gorgoteo del agua al pasar de la botella a la garganta de Florino. Luego sus pasos y otra vez el chillido del catre. Indalacio pensaba, ya está acostado, pero no duerme.
No puede dormir, está acostado boca arriba, tirado y llevado por sus pensamientos. Son pensamientos sueltos, deshilachados, flotantes, que se forman y se deshacen como nubes negras. ¿En qué pensás?, le preguntó. ¿Cómo te diste cuenta que no dormía?, le contestó Florino con un acento en que se traslucía su alegría al oír una voz amiga que le demostraba que no estaba solo y abandonado en el silencio de la noche. Por el ruido de tu respiración, el sonido es distinto cuando se duerme que cuando se está despierto. Se me ha metido la idea de que el viaje de mañana fracasará, el corazón me lo dice. La voz de Florino se oía hueca y nerviosa en la oscuridad. Ya se le ha vuelto a secar la garganta. Es consecuencia del miedo y la nerviosidad, pensó Indalacio. Fracasará si se le descompone ese cascajo que el mayor Arce llama camión, dijo Indalecio, riendo. Se le va a descomponer, le contestó Florino a media voz. Se calló, no quería seguir hablando. Le parecía que Indalecio levantaba demasiado la voz, impidiéndole oír ruidos del exterior, a los que estaba continuamente atento. De repente se incorporó sobresaltando con el revólver en la mano. Se quedó sentado en el catre y aguzó el oído. Alguien caminaba por el patio. Bajó del catre sin hacer ruido, se aproximó en puntas de pie al lecho de Indalecio. Alguien está caminando en el patio, le susurró. Debe ser Crisóstoma o alguno de sus hijos, dijo Indalecio semidormido. Florino salió, medio agazapado, a la galería de atrás y se acercó al claustre. Sus ojos buscaban entre la sombra de los árboles a alguien que pudiera estar escondido. Estúvose allí más de 10 minutos tieso, rígido, sin que ni un músculo se le moviese, paralizado por la tensión nerviosa, oyendo en el hondo silencio que le rodeaba el violento y desordenado latir de su corazón, como si fuera a saltársele por la boca. Volvió al cabo a su catre, pero no pudo dormir. A las primeras luces del alba lo despertó a Indalecio. Era tal su impaciencia que quería ir caminando a casa del mayor Arce, temiendo que se olvidase de venir a buscarlo o se despertase tarde. Ya debería estar aquí. Indalecio encendió un fósforo y miró su reloj pulsera. Son las 3, todavía falta una hora. Quedé con el mayor que te pasaría a buscar a las 4. A las 4 recién, tan tarde, exclamó Florino. Indalecio se durmió otra vez. Media hora más tarde lo despertó nuevamente Florino, diciéndole que el mayor Arce no venía y que el viaje había fracasado. Estaba de pie, todo vestido y con la maleta en la mano. Debe ser más de las 6. Indalecio volvió a encender un fósforo y a mirar la hora. Son las 3:30. Acostate y procurá descansar. No había acabado de pronunciar la última palabra cuando se oyó el motor de un automóvil que se detenía frente a la casa. Indalecio saltó de la cama y corrió hacia la ventana, pensando que podría ser otro automóvil y no el de mayor Arce, por no ser aún la hora convenida. Era el camión del mayor Arce. Se adelantó. Florino se despidió de Indalecio con un fuerte y apresurado abrazo. No cabía en sí de alegría. Indalecio lo acompañó hasta que se ubicó al lado del mayor Arce. Cuando el automóvil hubo partido, entró y volvió a acostarse. Se durmió enseguida y fue preso de un extraño y confuso sueño. Su cama comenzó a rodar por las calles de Areguá, como si tuviese un motor. Tras recorrer varias de ellas, se detuvo frente a la comisaría, en cuya puerta estaba Filomeno Maldonado. Indalecio descendió de la cama y se acercó a don Filomeno con las manos juntas y extendidas. Sin pedir pérdida de tiempo, aquél le puso la esposa a tiempo que decía: «Estás detenido por complicidad con los revolucionarios», y acto seguido lanzó una estruendosa carcajada. Tan fuerte fue esta que despertó, y al despertar oyó ruidos y gritó en la pieza de al lado. Se levantó y al abrir la puerta se encontró con Adelina y Helga, peleando entre sí. Aquella le estaba desgarrando el uniforme del colegio y cuando le tuvo semidesnuda, la tomó con fuerza de los hombros
y la hizo gritar poniéndola frente a Indalecio. Ahí la tenés como la quería, besala, calentón. Sus ojos quedaron como imantados por los senos de Helga. Eran de una belleza perfecta, pequeños, redondos, tiesos, con pezones rojos. Algo extraordinario. Tapala, le gritaba él a Adelina. Tapala. Es mi hija, estoy cometiendo un incesto. Y de pronto todo el escenario cambió. Ya no estaba en la pieza, sino en el pequeño monte de bananos, en el patio de la casa de doña Amelia. Una luz verde se filtraba por entre las grandes hojas. Al pie de las plantas, sentado en ruedo, estaba Remigio, Arsenio, Demetrio, Mauricio, todos sentados con el sexo al aire. En medio de ellos se lo veía a Herminia con los senos de Helga y el uniforme desgarrado de ésta. Herminia, Herminia, gritó el enloquecido, y se lanzó sobre ella, pero le salió al paso Florino diciendo: allí viene el doctor Aurelio Campos, vamos a escondernos, a ver qué hace. Pero cuando Aurelio Campos llegó al centro del ruedo, Herminia se había transformado en Helga, y ésta y Campos rodaron por el suelo abrazados y revolcándose. Pero de repente, Indalacio se dio cuenta de que lo que se revolcaban era él y Helga, y no en la tierra, sino en su propio lecho. En ese momento se despertó sobresaltado, sudoroso y con el corazón latiéndole fuertemente. Todo fue un sueño, murmuró entre dientes y asustado. Menos mal, gracias a Dios, que no fue real. ¿Cómo puedo soñar semejante disparate? Es a causa de la mala noche que pasé con Florino. Felizmente que ese loco ya se fue. Esa tarde le vinieron a avisar a Indalecio que había llegado Leopoldina de Asunción. Sin perder un minuto fue a verla. La encontró en la casa parroquial entre los muebles deshechos, rodeada de sus hijas Amancia y Panchita, del marido de ésta, Agustín, y varias vecinas. Leopoldina tenía los ojos enrojecidos e hinchados por el llanto, pero no había perdido su compostura de matrona campesina. Conservaba su peinado con rodete y su peineta de falsos brillantes. Del cuello le colgaba una cadena con una cruz de oro, regalo del padre Esquivel. Y el padre le preguntó a Indalecio, después de saludarla: «¿Pero vos no sabés, doctor, lo que anduve y no conseguí nada, porque nadie sabe nada del padre?», le respondió Leopoldina tranquila, sin conmoverse, casi con empatía. «¿Cómo? ¿No está preso?», preguntó Indalecio, lleno de curiosidad, al tiempo que se sentaba en una silla que le alcanzó Panchita. Refirió entonces Leopoldina, con voz de uniforme y sin énfasis ni apresuramiento, sin que su semblante se alterase, mezclando el guaraní con el castellano, que en el departamento de policías ignoraban la detención del padre Esquivel. ¿Podría ser que su apresuramiento hubiese sido obra de los guiones rojos, que actuaban paralelamente a la policía y como formación especiales? En la curia, donde también hizo gestiones, le prometieron ocuparse de la desaparición del padre Esquivel, pero sin darle muchas esperanzas, porque se vivían momentos de gran anarquía y caos político, y no se sabía quién mandaba. Estando allí, se enteró casualmente de que la curia había recibido una nota, suscrita por muchos, que la mayordomía de la Virgen de la Candelaria la tuviese una arigüeña. Saltó Indalecio, interrumpiéndola, hirviendo de pasión e indignación que contrastaba con la seriedad de Leopoldina. «Por eso no puede ser. Si Filomeno la mandó al padre 2 soldados de custodia, ¿cómo va a desaparecer? Pero entonces quiere decir que en este país las personas se hacen humo, se volatilizan como los gases. No, no puede ser. Él tiene que saber por los soldados a qué autoridad le entregaron». Después quiso tocar el asunto del asalto. Volvió la cabeza con ademán muy expresivo hacia los muebles y la máquina de coser rotos.
Amancia y Panchita permanecían calladas. Leopoldina se limitó a decir que ya había hablado con don Filomeno y Alonso Gamarra. No parecía estar muy afectada por el asalto, y hasta daba la impresión, así por lo menos le pareció a Indalecio, que le daba fastidio comentarlo, por la actitud de Leopoldina y el silencio de las hijas. Indalecio dedujo que Filomeno se había movido rápido, y que con astucia habitual, aprovechando la ausencia del padre Esquivel, había llegado a algún entendimiento con ellas. Al llegar a la comisaría para averiguar qué había sido del padre Esquivel, Indalecio se encontró con don Filomeno, con el subcomisario y el cabo. Don Filomeno se halló sentado en una mecedora de mimbre, en camiseta, con pantalones de montar y descalzo. Indalecio no tuvo que explicarle nada. Aquél estaba bien enterado de la desaparición del cura. Deben haber agarrado los guiones, le dijo Indalecio ofreciéndoles un mate, y le refirió lo que él sabía. Por el parte de los custodias, al llegar a San Lorenzo, el ómnibus en el que viajaba el cura y los dos soldados fue abordado por 4 individuos que viajaban en un automóvil, lo que, mostrándoles sus credenciales de policías a los soldados, les comunicaron que debía entregarle el preso por orden de la superioridad y ellos volverse a Areguá. Seguramente que no eran policía, sino guiones. Yo llamé por teléfono al departamento y me informaron que allí no estaba detenido el padre Esquivel, pero que su captura estaba recomendada por conspirar. ¿Y qué me decís de la porquería que le hizo Alonso Gamarra a Amancia?, le preguntó Indalecio. Esos son palabreríos, le contestó Filomeno, como amonestándolos por dejarse llevar por los díceres. A la hora del asalto, Alonso estaba jugando en casa de Apolinario con otros amigos. La gente es muy charlatana, no hay que hacerle caso. Además tenés que saber que hoy hablé con Amancia y que está conforme en concubinarse con Alonso. Se quieren, pero por culpa del padre Esquivel, Amancia no se animaba a rejuntarse con Alonso, que es un buen muchacho. Indalecio, al oír esto, pensó que Casimiro tenía razón cuando repetía por allí, lleno de gozos, que no se cuidaba de ocultar, que era más fácil que viniera el papa de cura párroco de Aregua a que volviese el padre Esquivel. Capítulo 19. Amancia se va a concubinar con Alonso Gamarra. Florino a esta hora debe estar metido en el aljibe de don Ezequiel Ábalos o en algún otro escondite, siguiendo la tradición familiar y repitiendo así, en 1948, un nicto de Alivio Villalba, lo que hizo su abuelo en 1891 y 1904, y luego su padre en 1911 y en 1922. El padre Ruperto Esquivel estará a estas horas arrojado como un muerto en la vida en la costa argentina o quizás muerto de verdad. Leopoldina tendrá que tragarse ese yerno natural de Alonso Gamarra, matador de su marido, hasta que algún día Agustín, su yerno legítimo, se cobre con alguna puñalada artera de su concuñado natural el agravio de haberle violado a su mujer, y Aregua, sin embargo, se ha despertado esta mañana como siempre, como si no hubiese pasado nada, como si todo siguiera como antes. Y yo también aquí, afeitándome como todos los días, se decía Indalecio, mientras se pasaba la gilet por la cara enjabonada, sentado ante una mesa de la galería frente al espejo que apoyaba con unos libracos, oyendo las conversaciones y risas de Crisóstoma y sus hijos, las que llegaban desde la cocina. Lo interrumpieron en su civilización unas palmadas
que dieron en la puerta de la calle y luego ya en la galería. Los perros salieron corriendo hacia la puerta y ladraron furiosamente. Se veía que el visitante, a medida que golpeaba la mano, seguía entrando. Se levantó Indalecio y se encontró con Emilio Doria. Hoy me levanté pensando en vos. Es como si hubiera traído en mis pensamientos. ¿Llegó Octavio? Llegó y quiere hablar con usted. Pero si yo no lo conozco, tal vez haya conversado con él en la época de estudiante, pero ni me acuerdo de él, dijo Indalecio, sorprendido con el pedido de Octavio. Es por indicación mía, dijo Emilio, como excusándose. Este le había referido anoche mismo la muerte de Rigoberto Molina y el apresamiento del cura Esquivel. Octavio ignoraba estos hechos. La muerte de Molina lo impresionó mucho. Su opinión era que la policía estaba sobre las pistas de la conspiración y que había que actuar sin pérdida de tiempo para que no fracasase. No quiso que se le avisara a su hermano, Florino, porque cree que puede estar vigilando, agregó Emilio. Maldita la hora que te acordaste de mí, gritó furioso Indalecio. ¿Pero qué tengo que ver con todo esto? Sin quererlo, poco a poco me está metiendo en esta conspiración. ¿Qué voy ganando si no arriesgarme inútilmente? La revolución del año 22 me costó 10 años de destierro y el fracaso de mi carrera como médico. Aquí no hay conspiración ni golpe que sirva para nada, porque después de las cosas siguen igual o peor. Un ratito nomás, doctor, rogó Emilio, que parecía desesperado. A mí también me hace un favor. Yo tampoco sé qué hacer. El padre Esquivel me hizo entrar en este asunto diciéndome que mi única obligación era recibirlo a Octavio y nada más. Indalecio se apiadó de Emilio, lo vio asustado y desorientado. Pensó también en Octavio, a quien no conocía y del cual había oído hablar. Metido en una ratonera, solo y sin ayuda de nadie, condenado a caer irremisiblemente en manos de Filomeno Maldonado. No se sintió con fuerzas ni con suficiente cinismo como para dejarlo librado a su suerte. Si Emilio había recurrido a él, era confiado en que le daría la mano y él estaba en el deber de dársela. Indalecio terminó de afeitarse y salió con Emilio, quien en el camino le explicó que Octavio Villalba se había arrojado del tren antes de entrar en la estación. En el momento que disminuía su marcha, Emilio no podía creer que ese hombre de baja estatura y de espacio insignificante fuese el famoso Octavio Villalba, señalado por la policía de la Argentina y Paraguay como terrorista peligroso. A lo mejor son macanas de los diarios y de la policía, dijo Emilio. Parece un pobre gato. Lo llevé a casa, dice Silvio. Tenemos que entrar por la parte de atrás, entre esos yuyales altos. Indalecio opinó que era mejor no llegar juntos a esa casa de don Silvio. Mientras Emilio se adelantaba, él haría tiempo para llegar un rato después, una media hora más tarde. Se dirigió hacia la parte de atrás de la que fue quinta del doctor Silvio Centurión. Se encontraba deshabitada desde hacía varios años y situada en un lugar solitario, sin otras casas vecinas. Solo a 200 metros se veía un rancho semioculto por un bosquecillo de mangos. Indalecio se metió entre los yuyales, tan altos que llegaban a la altura de una persona, y después de andar como 100 metros entre ellos, se encontró con Emilio y Octavio, que lo estaban aguardando cerca de una pequeña construcción de 2 piezas separadas del cuerpo principal de la casa y que posiblemente en otros tiempos sirvió para depósito de trastos viejos y dormitorios de la gente de servicio. Indalecio se enteró por Emilio de que Octavio ocuparía esas 2 piezas, porque eran las últimas de la casa, que estaban más o menos habitables. Las lluvias, las hormigas y el tiempo habían convertido el resto en ruinas.
Indalecio, frente a Octavio, tuvo la misma impresión que Emilio. No le cabía en la cabeza que ese hombrecito, huesudo, aparentemente enclenque, que hablaba sin prisa, como separando y meditando cada palabra, en cuyo rostro había una mirada afable, fuese el peligroso hombre de acción que pintaban los diarios y que comentaba la gente. Tan débil le pareció físicamente que pensó que bastaría empujarlo con un dedo para que cayese al suelo. En cuanto Indalecio se puso a conversar con Octavio, Emilio pretextó que tenía que irse para atender su trabajo en la estación. Se fue apresuradamente, prometiéndole antes a Octavio traerle cada noche la comida para el día siguiente. Indalecio interpretó en prisa por marcharse con una demostración ostensible e intencional de que no quería mezclar en el futuro de los planes conspirativos de Octavio. Vos sos el médico Indalecio Rolón Palacios. Yo creo que nos conocimos cuando estudiantes, dijo Octavio amistosamente. Nosotros debemos tener casi la misma edad. Yo soy del 10. No, yo nací en el 97. Tengo algunos años más que vos, aunque somos de la misma generación. Una generación perdida, comentó Indalecio sonriendo. Para Octavio todas las generaciones en el Paraguay eran perdidas, porque todas sin excepción no habían podido realizarse. Él, a los 21 años, contra su deseo, había tenido que ir a vivir al extranjero para no frustrarse. Si se hubiese quedado, hoy sería uno de los tantos contagiados por el conformismo y la mediocridad del ambiente. En noviembre del año 31 se marchó del país, luego de tener una escena de gran violencia con su padre, y cuyo recuerdo entenebrecía constantemente su vida porque aquel murió 4 años después sin que se volvieran a ver. De pronto se interrumpió y dijo: bueno, yo no estoy aquí para sentarme a hilvanar recuerdos y no para otra cosa. Llego y me encuentro con la prisión del padre Esquivel. Veo que la policía está sobre la pista de nosotros y que apresando a uno y matando a otro ha comenzado a desarticular al complot. Yo te mandé a llamar porque según Doria, el único que puede ayudarme sos vos. Él ya no quiere seguir ocupándose. Me ha confesado que tiene miedo. No es el único, todos aquí vivimos con miedo. ¿Miedo de qué?, preguntó Octavio. ¿De que te apresen? ¿De que te maten? Pero si la muerte no es más que una etapa de la vida, solamente que la última. ¿O vos crees que sos eterno? Yo de esas cosas sé tanto o más que vos, Villalba. He estudiado bastante filosofía para poder hablar del tema. Tal vez nuestro miedo no sea la muerte, sino la tortura. Yo por lo menos. Octavio guardó silencio un buen rato, su cara, enjunta y avejentada, adquirió una expresión pensativa. Su mirada parecía estar atraída por una fila de grandes hormigas que cruzaban el piso de la habitación. Al final, murmuró sin levantar la cabeza y sin quitar la vista de las hormigas. Aún el hombre no ha aprendido a sufrir. Sabe muchísimas cosas, hasta dominar el mundo con su sabiduría, pero no ha aprendido a ser dueño del sufrimiento. Todavía el dolor es más fuerte que él y, sin embargo, ¿qué pobre cosa sería el hombre y su mundo sin el dolor? Se interrumpió para luego agregar sonriente: no vine aquí a sentarme para recordar, pero tampoco para filosofar, así que a lo mío, necesito ponerme en contacto con mis amigos de Asunción. ¿Florino está en Aregua? No está, se fue ayer a Asunción, temiendo que lo apresaran como el padre Esquivel, le respondió Indalecio, y luego dijo burlón: pero te hubiera servido de poco. Se mantenía en pie a base de tranquilizantes, nunca tuvo agallas para la acción, le contestó Octavio. Me gustaría verla a mi madre y a Mariana, pero temo comprometerlas. Hace 17 años que no las veo, a Mariana tal vez no la conozca. Las 2 veces que entré escondido a Asunción me fue imposible verla, y echando una mirada hacia el exterior por la puerta,
entreabierta, dijo: Areguá no ha cambiado nada, sigue siendo el mismo de mi niñez y de mi adolescencia, con algunas casas menos y otras cayéndose, apuntó Indalecio. ¿Ves esas hormigas? Han minado todo el pueblo, se están comiendo todas las casas, por lo menos al del doctor Silvio Centurión ya la han despachado, dijo Octavio, señalando con un movimiento de cabeza la parte principal de la casa, cuya azotea rota se veía desde allí. Yo muchas veces cuando jovencito estuve en esta casa. Indalecio recordó entonces que el abogado Silvio Centurión había sido 2 veces ministro, senador y unas cuantas cosas más, y que al fracasar la revolución del año 22 se exilió en Buenos Aires, donde murió pobre y olvidado. 2 de sus hijas terminaron de trotacalles y al final, ya viejas, pusieron una casa de citas donde terminaban todos los paraguayos que viajaban a Buenos Aires. A mí me salvó el fracaso del golpe del 23 de octubre, dijo Octavio con rostro radiante. Ese fracaso me obligó a salir del país. Gracias a eso pude conocer a los verdaderos y auténticos revolucionarios. ¿Ves esa caja? Allí hay 20 bombas desarmadas con sus respectivos detonantes, hechas con esta mano. Y alzó en alto sus brazos secos y huesudos. Yo las hago y yo las arrojo. Indalecio bajó los ojos, le producía sonrojo la confección de Octavio. No se sentía preparado moral ni políticamente para oírla como algo natural. En su código moral, arrojar bombas era un crimen cobarde. Octavio lo miró fijamente. Notó el extraño efecto que sus palabras le habían producido. Indalecio bajó los ojos, le producía sonrojo la confección de Octavio. No se sentía preparado moral ni políticamente para oírla como algo natural. En su código moral, arrojar bombas era un crimen cobarde. Octavio lo miró fijamente. Notó el extraño efecto que sus palabras le habían producido. Simuló no advertirlo y le dijo: Te voy a dar una nota para un amigo de Asunción. Lo conocemos por el nombre de Bautista. Tiene que llevársela a una persona de toda confianza. ¿Puedo contar con vos? Indalencio pensó un rato y le contestó que aceptaba dar la nota a una persona de confianza, que viajase a Asunción. Octavio sacó del bolsillo de su campera una libreta, arrancó una hoja y con un lápiz escribió. Llegó Octavio con la mercadería. Urge retirarla. En el reverso escribió Bautista y una dirección. Se la encargó a Indalecio, pidiéndole que le pusiera dentro de un sobre con la dirección. Es mejor que venga lo menos posible, lo recomendó Octavio. Fíjate de no ser seguido. Da varias vueltas por distintos lugares antes de llegar. Solo cuando sea de absoluta necesidad apareceré por aquí. Pero vas a quedarte aquí todo el día solo, con este calor, en esta piecita, que no es una pieza sino un horno. Terminarás siendo un ermitaño, le respondió Indalecio asombrado, mientras le señalaba con miradas expresivas las goteras y el techo semiderruido de la habitación. Y en eso terminamos los que tenemos verdadera vocación revolucionaria. Ermitaños, solitarios, dijo Octavio sin poder ocultar un sentimiento de orgullo. Vos como filósofo sabrás que los extremos se encuentran. Hay momentos que el revolucionario están tan solos como el santo. ¿No te parece? No, creo que son soledades de distintos caracteres, pero quizás en ciertos momentos, en sus instantes de más profundidad y grandeza, el revolucionario se parezca al santo, le contestó Indalecio. Después se despidió, comprometiéndose a volver para avisarle si la nota había sido enviada y dejarlo tranquilo. Si podés traerle a Mariana, tantos años sin verla, todas esas siestas echados en el catre, en la penumbra de su habitación, mientras un sol de fuego barría las calles desiertas de Areguá. Indalecio
se lo pasó pensando en Octavio Villalba, encerrado entre las cuatro paredes de su cuartucho, que a esa hora de la siesta debía arder de calor, sin más compañía que su propio pensamiento, tal vez con el oscuro pensamiento de que ya no podía salir más de allí. Nada nos hace sentirnos más solos que la incomprensión de los que nos rodean, se dijo, y en ese sentido la soledad de Octavio era la soledad sin remedio. Cuántos pecados, cuántos defectos, cuántos pensamientos inconfesables, cuántos deseos reprimidos debían mezclar, confundirse en el ícono del corazón de un hombre como Octavio, como dentro de una retorta, para que de tanta impureza transformada surgiera esa vocación revolucionaria sin mácula de una pureza extraordinaria que se da íntegra. Por un momento se le cruzó por la imaginación la idea de traerlo a Octavio a casa. Podría permanecer encerrado durante el día en una habitación. Era la primera vez desde su vuelta de Suiza que se encontraba con una persona con la que creía que podría conservar largo tiempos de problemas profundos, como lo había hecho algunas veces con sus profesores de Zúrich. Octavio no poseía tal vez mucha cultura, pero se veía que su alma calaba muy hondo, que era vitalmente profundo. A Indalecio le bastó cambiar unas palabras con él para advertirlo. De pronto sintió que su corazón se llenaba de piedad y ternura por Octavio, como si fuese un niño desamparado, un niño cánido e ingenuo, porque sólo un cánido podía ilusionarse con la idea de que dentro de unos días, con 10 explosivos, cambiaría el triste destino de su patria. Al día siguiente, bien temprano, Indalecio se dirigió al escondite de Octavio, a su aguantadero, como lo llamaban con expresión rioplatense. Ardía en deseos de volver a conversar con ese solitario. Lo encontró mateando. Los altos y espesos yuyales lo ocultaban completamente de cualquiera que pasara a pocos metros de allí. Ya entregué la nota a una chica que va todos los días a Asunción. La puse dentro de un sobre como me indicaste. Llegará a destino, no te preocupes, le dijo Indalecio, a tiempo que se enjuagaba el sudor de la frente. Hoy vamos a tener un día muy caluroso. ¿Qué estás leyendo? Octavio le pasó el pequeño libro que tenía en la mano e Indalecio quedó perplejo al ver que era la imitación de Cristo de Tomás de Kempis. En uno de mis libros de cabecera, su lectura me fortalece mucho, moralmente. Claro que donde dice Dios o Jesucristo, yo lo sustituyo mentalmente por idea o vocación. Se calló, volvió a tomar el libro de manos de Indalecio y leyó. Cuando tú llegues a sentir el dolor y la tribulación como un alimento dulce por amor a Cristo, tu ideal puede considerarse salvo. Se detuvo, hojeó el libro y tornó a leer con voz apagada. Ninguno hay en el mundo sin tribulación o angustia, aunque sea rey o papa. Pues ¿quién es el que está mejor? Ciertamente el que puede padecer algo por Dios, sus ideales o vocación. Dejó de leer reteniendo el pequeño libro en la mano, con el índice metido entre sus páginas. Indalecio encontró absurda la interpretación que Octavio daba al libro de Kempis. Lo tergiversaba, le quitaba su real y profundo sentido, y de un libro que buscaba crear el hombre, el desprecio de las cosas terrenas, la humildad de corazón y la vocación a la vida interior, la transformaba en un catecismo de lucha, de sangre y de guerra. Una imperceptible sonrisa se dibujó en los labios de Octavio. Indalecio lo interpretó como un gesto de superioridad o tal vez de orgullo. Cada lector descubre en un libro lo que él busca, no lo que el autor quiso. Yo leyendo el Kempis fortalezco mi vida de soledad.
mi desprecio por las cosas mundanas, mis propósitos de ser humilde, de ser pobre, de enriquecer mi vida interior, pero todos estos sentimientos y virtudes me endurecen para la acción y la lucha, y no me llevan, como a otros, a la vida contemplativa o a la inacción. No lo tomen a mal, Octavio, dijo Indalacio, como pidiéndole excusas por anticipado, pero yo pensando ayer en tus proyectos e ilusiones, se me ocurrió que son un ingenuo, un cándido. No está mal tu observación, le respondió Octavio, con una sonrisa amistosa. En todo revolucionario, como en todo santo, hay una gran dosis de candidez. Si no fuera así, se darían por vencidos sin luchar. Te voy a confesar una cosa, Octavio, le contestó Indalecio con los ojos brillantes por el entusiasmo y la admiración. Tu familia tendría que estar orgullosa de vos. Yo ayer le dije a Mariana que tiene que recordarte con la frente bien alta y se enojó. Y esperabas que no se enoje y que levantase la frente al recordarme. Ella, que está orgullosa de nuestro padre porque fue senador, ministro e intervino en varias cuarteladas, ellos creen que fui un mal hijo, un descastado. No me perdonarán nunca que viva en concubinato, en un rancho de madera, en posadas, y que mi nombre haya aparecido en las crónicas policiales de los diarios que se distinguen la selección criminal de la política. Ahora me explico por qué los revolucionarios esclavos se cambiaban de nombre. Sería para no manchar el apellido de la familia, agregó irónico. ¿Y Mariana va a venir?, preguntó súbitamente. Posiblemente la traiga mañana. Ella también quiere verte. Se emocionó mucho cuando le conté que estabas en la quinta que fue de Centurión. Me dijo que esa casa tiene para vos mucho recuerdo de tu juventud. Antes de irse, Indalecio, Octavio le recordó, viniera solo cuando tuviese noticias de Asunción. Había que espaciar las visitas. Tantas idas y venidas podían llamar la atención. Ya había estado Emilio la noche anterior, el que le había dejado comida para ese día. Capítulo 20. Octavio se levantó temprano y se puso a leer la Imitación de Cristo. Pensaba que había libros inagotables, como si fuesen pozos de una profundidad infinita, a cuyo fondo no se llegaba nunca. Libros que parecían tener millones de páginas porque jamás se terminaban de leerlos. Uno de estos era el de Kempis. En ciertos momentos dejó de leer y se puso a recordar la última palabra de Indalecio sobre Mariana y su juventud en Areguá. En las vacaciones de verano, él tendría por aquella época 20 años, Mariana 12. Habían salido con Eusebio en un bote. Se encontraban en el medio del lago. ¿Cómo le hubiese gustado acercarse a su orilla y ponerse a mirar su reverberación bajo el sol, ese mismo lago y ese mismo sol que le quemaba la cabeza en aquellos años felices? Eusebio en el agua no pensó sino en él, y como era el buen nadador, enseguida consiguió aferrarse al casco del bote. En cambio, el primer pensamiento de él fue para Mariana, que apenas sabía nadar. Acudió en su ayuda hasta conseguir que se agarrase del bote. Este episodio los unió más aún. Entre todos sus hermanos era a Mariana a la que más quería. Se puso a recorrer con la imaginación la calle principal del pueblo. La veía como si la tuviese adelante, con Mariana, Florino, Quitería y sus amigos los Fuentes. Los de las famosas A se echaban a la siesta sobre el Piris, en los frescos corredores de mosaico,
edad llenas de ilusión y despreocupación. Sin embargo, sin darse cuenta, cada uno ya estaba viviendo su particular e irreversible destino. Octavio pensaba que en sus vidas, hasta en las suyas mismas, como si por primera vez pensase en ellas. ¿Qué lejano estaban todo eso? Octavio se fue adormecido. Era una mañana tranquila y dulce. Lo rodeaba una gran paz y silencio. Terminó por quedarse profundamente dormido en el suelo, sobre una manta. Se veía en sueños adolescentes caminando por entre un monte de cocoteros. Iba recogiendo los cocos caídos al suelo. De repente sintió que una espina le penetraba en el pie descalzo tan profundamente que, por más esfuerzo que hizo, no pudo sacársela. Volvió a su casa renegando y le pidió a su mamá que se la extrajera. Doña Amelia era una maga para sacar espinas y curar contusiones. Los Fuentes, los Huertas, los Zamudio, todos los chicos de la vecindad acudían a su habilidad extraordinaria. Esto te pasa por andar descalzo, le respondió doña Amelia. Acababa de lavarse la cabeza en una gran palangana de loza blanca decorada con flores azules, y se había dejado suelto el largo pelo para que se le secase. Él había puesto su pie sucio y costroso sobre el regazo de su madre, la que con una aguja de coser en la mano tanteaba el sitio en que tenía la espina. De pronto sintió que la aguja le penetraba el pie, pero debía ser muy larga porque sintió que su punta la llegaban hasta el corazón. Era allí donde le dolía. Abría mucho los ojos y apretaba los dientes para no gritar. Veía muy bien la mirada de su madre fija en sus ojos, y de pronto Octavio se despertó asustado con la pistola en la mano. Le pareció oír pasos cerca de él. Se asomó al umbral de la pequeña habitación. En ese mismo instante, Indalecio, que se hallaba en su casa, oyó claramente 5 o 6 tiros de pistola seguidos por una ráfaga de metralletas. Sonaban lejos y apagados. Los primeros que se le ocurrió era que estaban matando a Octavio. El eco de los tiros rodó largo tiempo por el pueblo, como si hiciese una ronda. A la memoria de Indalecio se le presentó el cadáver de Rigoberto Molina, y su corazón se llenó de angustia. Se calzó rápidamente la sandalia y salió en dirección de la estación. Después de haber andado 2 cuadras, se encontró con Mariana, que venía a buscarlo para saber qué pasaba. Ella también había oído tiros. Dios mío, para mí que lo han matado a Octavio, exclamó llena de aflicción. Yo me temo lo mismo. Los tiros sonaron hacia el lado de Centurión Cue. Voy a verlo a Emilio. Vamos, agregó, invitando a Mariana a acompañarlo. Anduvieron a todo lo largo de la calle principal sin cruzarse con nadie. Mariana se cubría del sol con una sombrilla de seda, desteñida y gastada. Indalecio iba en cabeza, nunca usaba sombreros para andar por Areguá, ni en los días de sol más fuertes en la estación se encontraron con Emilio. Lo dominaba el temor. No le cabía duda de que los tiros habían sido contra Octavio. Su posible muerte, tras la de Rigoberto Molina, era el anuncio de otras. Esto va a seguir, esto va a seguir, esto va a seguir, repetía desesperado caminando de arriba abajo, con su despacho inquieto, nervioso. Tal vez haya podido escaparse, comentó Indalecio. Al invitarlo a ir con él, Emilio se negó rotundo. Consideraba inútil seguir arriesgándose. El complot estaba descubierto. La policía los iba liquidando uno por uno. Lo prudente era no comprometerse más, así tal vez se olvidasen de lo que restaban. Hablaban en voz baja y de tanto en tanto lanzaban rápidas
y recelosas miradas a su alrededor. Indalacio se dio cuenta de que era inútil insistir. En su fuero interno le daba toda la razón al pobre Emilio, complicado en algo que no sabía dónde empezaba ni terminaba, poniendo en peligro su puesto y el pan de su mujer y 4 hijos. Usted, doctor, es médico y neutral, le dijo Emilio a Indalecio, queriendo darle a entender que no corría peligro. Neutral, en este país no hay neutrales, y si por casualidad hay alguno, es el más perseguido. Indalecio y Mariana siguieron hacia la casona de Silvio Centurión. Cuando se aproximaban a ella, Mariana volvió a recordar que era una de las casas más frecuentes en su juventud. Octavio, pues era muy amigo de uno de los hijos del doctor Centurión. Eso como si a propósito hubiese venido a buscar a este sitio lleno de recuerdos para él, para morir como los perros que se van a echar solo en su rincón preferido. Sobrecogió a Mariana el silencio y la soledad que reinaba en ese lugar. Hacía años que no venía por esta parte de Areguá. La casona de Silvio Centurión la llenó de tristeza. Sus paredes, chorreadas por el barro colorado que el agua de la lluvia arrastraba de los techos, se deshacían, se caían a pedazos. Se metieron entre los espesos yuyales. Las lagartijas huían a sus pasos con un leve y rápido rumor. Frente a su habitación encontraron el cadáver de Octavio. No vestía sino pantalones, estaba descalzo. Su busto flaco y huesudo aparecía sangrante y acribillado a balazos. Parecía que todos los tiros lo habían recibido en el pecho. Junto a él estaba la pistola con la cual había tratado de defenderse. Mariana se detuvo con la congoja pintada en la cara. No reconoció a su hermano en ese cuerpo esquelético allí tirado. Daba la impresión de ser un hombre de mucha más edad. Su cara estaba cruzada por arrugas prematuras. «Estos miserables lo han asesinado», exclamó Indalecio, enfurecido. «Hubieran podido apresarlo, pero no. El lema de estos canallas es no haber prisioneros». Más lo miró y más difícil es reconocerlo, dijo Mariana, lanzando una mirada de dolor sobre el cuerpo allí caído, que se iba cubriendo de grandes moscas verdes. «¿Cómo ha envejecido?» «No, no es vejez», exclamó Indalecio. «Son las huellas del dolor, la lucha, la pasión que se ha ganado sobre su rostro». «¿Y dónde lo velamos? ¿Qué hacemos ahora?», preguntó Mariana. Sin responderle, Indalecio entró en la pieza. La caja con los explosivos había desaparecido. La imitación de Cristo estaba en el suelo, sobre la manta. Recogió el libro y se lo guardó en el bolsillo. «Lo pondré sobre mi mesa de luz. Para mí será un recuerdo. Si se lo doy a Mariana dentro de 3 días, estará olvidado en el fondo de un cajón cualquiera». «Se han llevado la caja con los explosivos», dijo, saliendo de la pieza. «Filomeno no se duerme, o le avisan de Asunción, con la que había dentro de esa caja». Octavio proyectaba hacer volar el palacio de gobierno. La idea no era mala, siempre fue un nido de ratas. No, mejor de lauchas, porque las ratas tienen algún volumen. Mariana estaba llena de pena, no tanto por la muerte en sí de su hermano, como por la manera oscura y miserable en la que había terminado su vida. Verlo ahí tirado en medio de los yuyales, cubierto de sangre y mosca, como un malhechor cualquiera, le parecía una afrenta para la familia y un final indigno. Su opinión era que no había que enterrarla a su madre y a su tía Nemesías. Para doña Amelia, Octavio era un hijo que ya había muerto en vida. Lo recordaba muy de vez en cuando y ocasionalmente. No se podía tampoco realizar ninguna ceremonia religiosa porque el pueblo estaba sin párroco.
Lo bailaremos en el consultorio de previsión social, dijo Indalecio, pero antes debo cumplir con la comedia de avisarle a Filomeno. Tomó la manta y después de espantar las moscardones que revoloteaban sobre el cuerpo de Octavio, lo cubrió con aquella. Don Filomeno dijo: Indalecio, a este cuando llegó a la comisaría, vengo a hacer una denuncia. Acabo de descubrir el cadáver de un hombre en el patio de la casa de Centurión Cue. Doctor, ya antes que vos me hicieron la denuncia, le contestó Filomeno, entrando de inmediato en el juego con toda naturalidad. Ya empecé el sumario. Se trata de un muerto en supuesta riña. El autor es desconocido. El ocioso, parece, era un vagabundo que venía de Patiño y se quedó a dormir en el corredor de la casa del doctor Centurión. No se le encontró ningún papel encima. Extienda nomás el certificado de defunción. Pero le han dejado el pecho como un colador, dijo Indalecio, a la vez que lanzaba una mirada penetrante y dura al rostro oliváceo de Filomeno. Este, sin inmutarse, muy reposado, le respondió: desde la Revolución anda mucha gente armada con livianas y piripipí. Por eso el gobierno ha ordenado una requisa general de armas. Si vos tenés fusiles de caza, escondelos bien, doctor. Y acompañó su frase final con una extraña y ambigua mirada. Indalecio se estremeció y al salir de la comisaría fue diciéndose: ¿qué mierda me quiso dar a entender ese hijo de puta con la amenaza de los fusiles de caza? Es capaz de meterse en casa y sacármelos. Aquí nadie está seguro, ni él mismo. Cualquier día de esto aparece muerto con un tiro en la espalda. En un rústico ataúd campesino, forrado de tela negra, colocaron el cuerpo de Octavio y lo velaron en el consultorio de previsión social, apoyando los extremos de la caja en dos sillas. A los lados encendieron unos velones. En tanto Mariana permanecía junto al cadáver de su hermano, Indalecio, que no había podido convencerla de que le contase la muerte de Octavio a su madre, fue a verla a ésta, resolviendo tomar él la responsabilidad de ponerla al corriente. Tal vez Mariana pueda vivir más tarde con ese remordimiento de conciencia, pero para mí sería un paso para toda la vida pensar que doña Amelia pudo ver a su hijo muerto y no lo vio por culpa mía. Indalecio halló a doña Amelia y Nemesia muy preocupadas e inquietas. A aquellas ya le había empezado a atacar la jaqueca y para contrarrestársela, Nemesia le había aplicado en ambas sienes unos parches con unos ungüentos caseros. ¿Pero qué sucede, doctor?, preguntó doña Amelia, en cuanto vio a Indalecio. Algo pasa, porque Mariana salió hace tiempo sin decir nada y hasta ahora no ha vuelto. Y recién Adalberta me contó que están velando un cadáver en su consultorio y que Mariana está allí. Doña Amelia, las noticias no son buenas. Octavio ha sufrido un accidente. ¿Qué Octavio? Su hijo. El de Posadas, aclaró Indalecio, cortado. Doña Amelia lanzó un hondo suspiro de alivio. Yo creí que algo le había pasado al pobre Florino. En ese momento Indalecio recordó una frase que había oído o leído en alguna parte, que hay hijos que mueren antes que otros en el corazón de una madre. La distancia, el tiempo y los malos recuerdos habían sepultado por anticipado a Octavio en el corazón de doña Amelia. ¿Y qué le pasó?, preguntó acto seguido. Por el tono con que fue hecha la pregunta, Indalecio adivinó que más que dolor, doña Amelia sentía curiosidad. ¿Quiere verlo?, preguntó Indalecio. ¿Cómo no voy a querer verlo si es mi hijo? Se había olvidado de nosotros, pero una madre no se olvida nunca de un hijo. Amargó los últimos años de su padre, que soñó para Octavio un brillante destino político. Quería que siguiese sus huellas. Solía decir: este Octavio va a ser un segundo Edigio Alaya.
al que admiraba mucho. Si yo no llegué a conocer personalmente al doctor Alaya, dijo Indalacio, pero oí hablar mucho de él. Contaban que era tan culto que hacía chistes en latín. Es cierto, seguramente, dijo Nemesia, interviniendo en la conversación. Era tan inteligente que hablaba y escribía correctamente en 5 idiomas. ¿Pero qué tiene Octavio? No sé muy bien, parece que venía a verla y al bajar del tren le dio un ataque, dijo Indalecio. Entonces habrá sido un infarto. Si se hubiese quedado sentado en el tren no le hubiese pasado nada. Esos ataques se curan no moviéndose. Ya ves cómo Elvira, Arredondo, va mejorando, y todo porque no se mueve de la cama, le respondió Nemesia. Indalecio estuvo por replicarle que lo que padecía Elvira Redondo no era un infarto, pero ¿para qué explicárselo? Era perder el tiempo. Un minuto después estaría otra vez repitiendo que Elvira Redondo no se había muerto de su infarto porque se quedó en la cama. Doña Amelia y Nemesia fueron hasta el consultorio ambas. Muy emocionadas, se detuvieron ante el ataúd sorprendidas, como si dudasen de estar ante el cadáver de Octavio. De pronto se echaron sobre el ataúd llorando. Poco después, más calmadas, se sentaron, poniéndose a rezar el rosario en voz alta. Indalecio sacó una silla a la vereda y se sentó en ella. Pronto se formó un coro. Por el pueblo ya corrían 4 o 5 versiones sobre la muerte de Octavio Villalba Bogado, del que nadie había oído hablar nunca, salvo Casimiro, que conocía toda su vida y milagros como si hubiese sido su sombra, pero no apareció por el velatorio, porque la familia Villalba Bogado le tenía una aversión muy antigua que él quería mantener siempre viva y actual, y posiblemente los Villalba hubieran representado su presencia como un perdón y olvido. El entierro de Octavio fue como el de un campesino muy pobre. Varios vecinos transportaron el ataúd a pulso. Al pasar el acompañamiento frente a la comisaría, camino obligado para ir al camposanto, don Filomeno Maldonado, que se hallaba en la puerta, se sacó el sombrero y se hizo la señal de la cruz. Emilio Doria no estuvo en ese velatorio ni fue al entierro, no habló con nadie del suceso, se encerró en un mutismo absoluto. Una semana después de la muerte de Octavio, recibió una nota de la dirección de ferrocarriles comunicándole que quedaba cesante y dándole el nombre de su reemplazante, que era una persona que él conocía, íntimo amigo de Filomeno Maldonado. Me he salvado, dijo al recibir la nota. Esta cesantía es la conmutación de mi pena de muerte. Yo creo que si voy al entierro de Octavio Villalba, don Filomeno me mandará a liquidar. Tomó mi ausencia como un acto de arrepentimiento. Fue con la nota a verlo a Indalecio y enseñándosela, jubiloso, le dijo: me he salvado, doctor. Esto prueba que me han sacado de la lista negra. Sin embargo, a los 3 días se fue de Areguá, siguiendo el consejo de Indalecio, quien le dijo: mejor que te vayas del pueblo por un tiempo, a lo que mejor se arrepiente. Aquí los únicos que están seguros de no ser ejecutados son los que ya están muertos.